Existe algo que Jesús hacía en segundos, que la mayoría de las personas no logra hacer en toda una vida. Él disolvía el ego, no lo debilitaba, no lo controlaba, no lo mejoraba, lo disolvía completamente. Y lo que Eckhart Tolle revela sobre cómo él hacía esto, va a cambiar todo lo que entiendes sobre espiritualidad y sobre quién realmente eres. La Iglesia transformó a Jesús en objeto de adoración, alguien para venerar desde lejos, alguien cuyos hechos son imposibles de replicar. Pero Tolle muestra algo completamente diferente. Jesús no quería adoradores. Él quería seguidores en el sentido más literal de la palabra. Personas que siguieran el mismo camino que Él recorrió. Personas que hicieran lo que Él hizo. A personas que descubrieran lo que Él descubrió. Y lo que Él descubrió fue cómo hacer que el ego desaparezca. Antes de explicar la técnica, necesitas entender qué es el ego en la perspectiva de Tolle. El ego no es una cosa, no es una entidad, no es algo que tú tienes. El ego es una actividad, es el movimiento constante de la mente, creando y sustentando una identidad separada. Es el pensamiento yo, repetido miles de veces por día, en diferentes formas. Yo pienso, yo quiero, yo necesito, yo creo, yo sufro, yo conquisto, yo pierdo, yo soy esto, yo no soy aquello. Ese movimiento incesante de autorreferencia es lo que crea la ilusión de un yo separado del resto de la existencia. Y esa ilusión es la raíz de todo sufrimiento humano. Piensa en cualquier momento de sufrimiento en tu vida. Por debajo de él, siempre había un yo que estaba siendo amenazado, un yo que no estaba recibiendo lo que quería, un yo que estaba siendo rechazado o ignorado o herido. Sin ese yo, el sufrimiento no tiene dónde apoyarse. El dolor puede existir, pero el sufrimiento, que es la resistencia mental al dolor, no puede. Jesús sabía esto, y él tenía una forma de interrumpir ese movimiento, instantáneamente. La técnica era simple, tan simple que la mente la rechaza, porque la mente quiere complejidad, la mente quiere procesos largos, la mente quiere algo para hacer, pero la disolución del ego no es algo que tú haces, es algo que sucede cuando tú dejas de hacer. Aquí está lo que Jesús hacía. Él direccionaba la atención hacia la conciencia que percibe, en vez de hacia el contenido que es percibido. Eso parece abstracto. Déjame tornarlo concreto. Ahora mismo, tú estás leyendo estas palabras. Pensamientos están surgiendo sobre lo que estás leyendo. Tal vez concordancia, tal vez duda, tal vez curiosidad. Esos pensamientos son el contenido, pero existe algo que está percibiendo esos pensamientos, algo que está consciente de ellos, algo que sabe que ellos están aconteciendo. Ese algo es la conciencia pura. Es lo que tú realmente eres, antes de que cualquier pensamiento defina quién tú eres. Jesús vivía a partir de esa conciencia, no a partir de los pensamientos. Eso no significa que él no pensaba. La mente continuaba funcionando. Pensamientos surgían cuando necesario. Pero él no estaba perdido en ellos. Él no creía que era ellos. Él los usaba como herramientas cuando necesitaba y los soltaba cuando no necesitaba. La mayoría de las personas es usada por los pensamientos. Jesús usaba los pensamientos. Esa inversión de relación es lo que cambia todo. Y cada vez que él necesitaba, el ego simplemente no estaba más ahí.
Tolle explica que el ego solo puede existir cuando la atención está completamente absorbida en el contenido mental, cuando tú estás tan perdido en los pensamientos que olvidas que existe algo además de los pensamientos. Cuando tú retornas la atención hacia la conciencia que percibe, el ego pierde sustentación. Él depende de tu identificación con pensamientos para existir. Sin esa identificación, él se disuelve como niebla al sol. Eso es lo que Jesús hacía en segundos. Él simplemente retiraba la atención del contenido mental y la volvía para la fuente, para el observador, para la presencia consciente, que es anterior a cualquier forma. Y en ese instante no había más yo separado. Había apenas conciencia, apenas ser, apenas lo que él llamaba de Padre. Cuando él dijo yo y el Padre somos uno, él estaba describiendo ese estado, no una creencia teológica, una experiencia directa, la experiencia de estar tan presente que la separación entre observador y observado desaparece. Ahora tú puedes estar pensando que eso es imposible, que Jesús era especial, que tú no consigues hacer esto. Y es exactamente eso, que el ego quiere que tú pienses. El ego se protege, creando la creencia de que la disolución es imposible, que el despertar es para pocos escogidos, que tú necesitas de años de práctica o circunstancias especiales, pero la verdad es que la conciencia que percibe ya está presente en ti ahora. Tú no necesitas crear nada, tú no necesitas desarrollar nada, tú solo necesitas percibir lo que ya está aquí. Jesús no tenía una conciencia diferente de la tuya. Él tenía la misma conciencia. La diferencia es que él no estaba identificado con el contenido mental. Él estaba enraizado en la presencia que percibe ese contenido. Y tú puedes hacer la misma cosa. Ahora, no mañana, no después de años de meditación. Ahora, déjame guiarte por un experimento. Cierra los ojos por un momento o déjalos abiertos, pero suaviza la mirada. Observa que existen pensamientos aconteciendo. No intentes pararlos, no intentes controlarlos. Apenas observa que ellos están allá. Ahora percibe que existe algo que está observando esos pensamientos. Existe una conciencia que sabe que los pensamientos están aconteciendo. Vuelve la atención hacia esa conciencia, no para los pensamientos, para quien percibe los pensamientos. ¿Qué tú encuentras? Si tú realmente hiciste el experimento, tú descubriste algo extraordinario. Cuando tú procuras por el observador, tú no encuentras una cosa, tú encuentras un espacio, una abertura, una presencia que no tiene forma. Ese espacio sin forma es quien tú realmente eres. No es una experiencia mística distante. Es la realidad más básica de tu existencia. Tú siempre fuiste ese espacio, pero pasaste la vida mirando para el contenido, en vez de para el espacio, donde el contenido aparece. Es como pasar la vida entera mirando para la película y nunca percibir la pantalla. La pantalla siempre estuvo allá. Sin ella, ninguna película podría aparecer, pero tú estabas tan absorbido en la película que olvidaste que la pantalla existía. Jesús nunca se olvidó de la pantalla. Él vivía como la pantalla, no como la película. Y en ese espacio, el ego no existe. El ego es hecho de pensamientos, de memorias, de identificaciones, de historias sobre quién tú eres.
Pero el espacio que percibe todo eso no es hecho de nada. Él es anterior a todas las formas. Él es la pantalla donde todas las formas aparecen. Jesús vivía a partir de esa pantalla, no a partir de las formas que aparecían en ella. Y por eso que él podía decir cosas como, antes de Abraham nacer, yo soy. Él no estaba hablando del Jesús persona. Él estaba hablando de la conciencia eterna, que es la esencia de todo ser. Esa misma conciencia está presente en ti. La diferencia es que has pasado toda tu vida mirando las formas, a los pensamientos, a las emociones, a las circunstancias, y te has olvidado de mirar a lo que está mirando. Jesús nunca lo olvidó. Él mantenía la conexión con la fuente, incluso mientras actuaba en el mundo, incluso mientras enseñaba, incluso mientras sanaba, incluso mientras sufría. Y por eso es que él podía decir en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, incluso en aquel momento de dolor extremo. Él no estaba identificado con el cuerpo sufriente. Él estaba enraizado en la conciencia que observaba todo el drama, sin ser tocada por él. Eso no significa negar el dolor, significa no perderse en él. Eso no significa fingir que no hay sufrimiento. Significa percibir que existe algo en ti, que no sufre, incluso cuando el cuerpo y la mente sufren. Ese algo es tu verdadera naturaleza, y acceder a ese algo es lo que disuelve al ego. Eckhart Tolle explica que el ego es completamente dependiente del tiempo. Necesita del pasado para crear identidad. Necesita del futuro para crear esperanza y miedo. Sin pasado y futuro, el ego no tiene dónde apoyarse. Jesús vivía en el ahora absoluto. Eso parece imposible para la mayoría de las personas, porque la mayoría de las personas está tan identificada con el tiempo que no consigue imaginar existir fuera de él. ¿Qué sería yo sin mi historia? ¿Qué haría yo sin mis planes? ¿Quién sería yo sin mis memorias? La respuesta es simple. Serías quien realmente eres. Serías conciencia pura, sin las capas de tiempo que parecen definirla. Serías libre. Cuando él decía, no os preocupéis por el mañana, él no estaba dando un consejo moral. Él estaba describiendo cómo vivía. Él no se proyectaba para el futuro. Él no cargaba con el pasado. Él estaba completamente presente en el momento. Y en el momento presente, el ego no puede existir. El ego es una construcción temporal. Necesita de historia, necesita de narrativa, necesita de continuidad entre pasado y futuro. Pero el momento presente no tiene historia, no tiene narrativa. Es siempre fresco, siempre nuevo, siempre libre del peso de lo que fue y de la ansiedad de lo que será. Cuando Jesús disolvía el ego, él simplemente entraba tan profundamente en el ahora, que no había espacio para el ego operar. La mente puede funcionar en el presente, pero el ego no puede. El ego necesita de tiempo psicológico para existir. Esa es la técnica. Simple, directa, disponible ahora. Entra tan completamente en el momento presente que no sobre espacio para la mente crear la ilusión de un yo separado. No necesitas ir a ningún lugar. No necesitas hacer nada especial. Solo necesitas estar completamente aquí, completamente ahora, completamente presente para lo que es. Cuando eso sucede, descubres que el presente es la única cosa que existe. El pasado es memoria sucediendo ahora. El futuro es imaginación sucediendo ahora. Todo acontece ahora, y en el ahora
No hay espacio para la construcción mental que llamamos ego. Puedes estar pensando que eso es fácil de hablar y difícil de hacer. Y es verdad que la mente resiste. El ego no quiere morir. Él va a crear distracción tras distracción para evitar que entres en el ahora. Pero cada vez que retornas al presente, tú enflaqueces al ego. Cada momento de presencia genuina es un momento donde el ego no existe. Y con práctica, esos momentos se expanden. Lo que comienza como un lampejo se torna más frecuente. Lo que comienza como excepción se torna más común que la regla. Hasta que un día te das cuenta de que el estado de presencia se ha tornado tu estado normal y la identificación con los pensamientos se ha tornado la excepción. Eso es lo que aconteció con Jesús y eso es lo que puede acontecer contigo, no porque tú seas especial, sino porque la conciencia que permitió eso en él es la misma conciencia que existe en ti. La única diferencia es la atención. ¿Dónde colocas tu atención? Si en la conciencia que percibe o en el contenido percibido. Si en el momento presente o en el tiempo psicológico. Si en el ser o en el hacer. Jesús eligió el ser. Y esa elección disolvía el ego instantáneamente. Ahora, déjame mostrarte cómo eso se manifestaba en las situaciones concretas de la vida de Jesús. Cuando los fariseos intentaban aprisionarlo con preguntas armadas, él no reaccionaba a partir del ego. Si reaccionase, él quedaría a la defensiva. Intentaría probar que estaba en lo cierto. Atacaría de vuelta. Pero Jesús respondía de un lugar completamente diferente. Él respondía de la presencia, y de la presencia las respuestas venían claras y desarmadoras. No porque él era intelectualmente superior, sino porque él no estaba protegiendo una identidad. Él no tenía un ego para defender. Cuando las multitudes querían hacerlo rey, él rechazaba. El ego habría adorado eso. Poder, reconocimiento, validación. Pero Jesús no operaba a partir del ego. Él no necesitaba de validación externa, porque no había un yo interno que necesitase ser validado. Cuando Pedro lo negó 3 veces, Jesús no reaccionó con rabia o desconsuelo. El ego habría quedado ofendido, habría creado resentimiento, habría exigido disculpas. Pero Jesús miró a Pedro con compasión, porque él veía que Pedro estaba actuando a partir del miedo del ego, y él sabía que aquel miedo no era quien Pedro realmente era. En cada situación, la respuesta de Jesús era libre de la distorsión del ego, porque el ego simplemente no estaba allá para distorsionar. Ese es el poder de disolver el ego. Tú no te tornas insensible, tú te tornas más sensible, pero la sensibilidad no está contaminada por autoprotección. Puedes ver claramente, sentir completamente, responder adecuadamente. El ego no permite eso. El ego distorsiona toda percepción a través del filtro de ¿cómo eso me afecta a mí? Cuando el ego es disuelto, puedes percibir la realidad como ella es, no como el ego la interpreta. Jesús veía a las personas como ellas realmente eran, no como ellas se presentaban, no como la sociedad las rotulaba. Él veía más allá de las máscaras, porque él no tenía máscara propia. Él veía más allá de los egos, porque él no tenía ego para proyectar, y eso permitía lo que parecían ser milagros. Cuando él sanaba a alguien, él no veía la enfermedad como la identidad de la persona.
Él veía la salud esencial por detrás de la forma enferma. Y al ver eso tan claramente, la forma enferma podía transformarse. No era magia, era percepción no distorsionada por el ego. La física cuántica moderna comienza a sugerir algo parecido, que el observador afecta al observado, que la conciencia no es pasiva, sino activa en la creación de la realidad. Jesús sabía de eso intuitivamente. Él sabía que la forma como tú ves determina lo que tú ves. Y cuando tú ves sin el filtro del ego, tú ves posibilidades que el ego nunca permitiría. El ego ve limitación en todo lugar, porque el ego es limitado. La conciencia ve posibilidad en todo lugar, porque la conciencia es ilimitada. Cuando tú disuelves el ego, tú comienzas a ver con los ojos de la conciencia, y lo que tú ves cambia, porque quien ve, cambió. Tolle explica que la mayoría de la gente está atrapada en lo que él llama el cuerpo de dolor, una acumulación de sufrimiento pasado que vive como una entidad energética dentro de ellos. Ese cuerpo de dolor se alimenta de drama, de conflicto, de negatividad. El ego está íntimamente conectado con el cuerpo de dolor. Se refuerzan mutuamente. El ego crea las historias que el cuerpo de dolor necesita para sobrevivir. Y el cuerpo de dolor proporciona la energía emocional que mantiene el ego activo. Cuando Jesús disolvía el ego, automáticamente trascendía el cuerpo de dolor también. No había historia para alimentar el sufrimiento acumulado. No había identidad para cargar el peso del pasado. Y esa libertad le permitía estar completamente presente para cada persona que encontraba. Sin bagaje, sin proyección, sin filtros. ¿Se imaginan cómo sería encontrar a alguien así? Alguien que realmente te ve, no tu máscara, no tu papel social, no tus fallas o conquistas. Te ve a ti. Eso es lo que la gente sentía cuando encontraba a Jesús. Se sentían vistos por primera vez en la vida. Y ese ser visto era transformador en sí mismo, porque cuando alguien te ve sin el filtro del ego, tú comienzas a verte de la misma forma. La máscara que usabas de repente parece innecesaria. La identidad que construiste con tanto esfuerzo se revela como la carga que siempre fue. Y en ese reconocimiento, tu propio ego puede comenzar a disolverse. Esto explica por qué la gente lo dejaba todo para seguir a Jesús. No era carisma en el sentido común, era presencia. Era la experiencia de estar cerca de alguien que no estaba identificado con el ego y por lo tanto no activaba el ego de ellas o de ellos. Cerca de Jesús, la gente podía bajar la guardia. Podían soltar las máscaras, podían experimentar un gustito de libertad que nunca habían conocido. Y una vez que pruebas esa libertad, no quieres nada menos. Puedes volver temporalmente al ego. Los viejos patrones son fuertes. El condicionamiento de una vida no desaparece de la noche a la mañana, pero algo cambia permanentemente. Sabes que existe una alternativa. Sabes que el ego no es inevitable. Sabes que la libertad es posible, porque la experimentaste, aunque sea por un momento. Y ese conocimiento experiencial es irreversible. Puedes olvidarlo temporalmente, pero no puedes desaberlo. Una vez que lo viste. Ahora, la pregunta que importa, ¿cómo puedes acceder a eso? Eckhart Tolle ofrece varias puertas de entrada. La primera es la atención al cuerpo interior. Puedes sentir la energía vital que anima tu cuerpo en este momento, no pensando sobre el cuerpo, sintiendo el cuerpo desde dentro. Cuando haces eso, la atención sale de la mente
y entra en el campo de la presencia. Y en ese campo, el ego no puede operar. La segunda puerta es la observación de los pensamientos. Puedes observar tus pensamientos como si fueran nubes pasando en el cielo de la conciencia, sin seguir, sin rechazar, solo observando. Cuando haces eso, automáticamente te desidentificas de los pensamientos. Y esa desidentificación es la disolución del ego en acto. La tercera puerta es la atención a la hora. Puedes notar las percepciones sensoriales de este momento. Lo que ves, lo que escuchas, lo que sientes, sin interpretar, sin nombrar, solo percibiendo. Cuando haces eso, sales del tiempo psicológico y entras en el eterno presente. Y en el presente, el ego se disuelve porque no tiene material para construirse a sí mismo. Jesús usaba todas esas puertas. Él estaba constantemente presente al momento, constantemente consciente de sí mismo como conciencia, constantemente libre de la identificación con la forma. Y por eso es que él podía hacer lo que hacía. No era poder sobrenatural, era la ausencia del obstáculo natural que es el ego. Cuando el ego se quita del camino, el poder de la vida puede fluir sin impedimento. Cuando la conciencia no está bloqueada por la autorreferencia constante, ella puede operar en su capacidad plena. Jesús era un canal limpio, sin bloqueos, sin distorsiones, sin el filtro del yo, separado, disminuyendo y distorsionando el flujo de la vida. Y tú puedes convertirte en lo mismo. No mañana, ahora, no a través de años de práctica, a través de un momento de presencia genuina. El ego quiere que creas que esto lleva tiempo, que necesitas prepararte, que aún no estás listo, pero la conciencia que tú eres ya está aquí, ya está presente, ya está libre del ego. Solo necesitas percibirlo. Y la percepción es instantánea. No hay proceso para percibir. O percibes, o no percibes. No hay gradación, no hay media percepción. La luz se enciende, o no se enciende. Toda la jornada espiritual se resume a un único momento de percepción. Puedes tardar años en llegar a ese momento, pero el momento en sí es instantáneo. Un segundo atrás estabas identificado con el ego. Un segundo después, viste que nunca fuiste el ego. Eso es lo que Jesús experimentó, y eso es lo que Él quería que tú experimentaras. La Iglesia creó la idea de que Jesús era único e inimitable para mantenerte dependiente de ella. Si tú puedes hacer lo que Jesús hizo, no necesitas intermediarios, no necesitas rituales, no necesitas instituciones, solo necesitas presencia. Y la presencia es gratuita, está disponible para todos, no requiere acreditación, no requiere permiso, no requiere nada además de atención direccionada correctamente. Jesús quería que descubrieras eso. Por eso Él dijo: las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y mayores aún. Él no estaba siendo modesto, estaba siendo honesto. Estaba apuntando al potencial que existe en cada ser humano, el potencial de disolver el ego y vivir a partir de la conciencia pura. Ese potencial es tuyo por derecho de nacimiento. No necesitas ganarlo. Solo necesitas parar de bloquearlo. Y el bloqueo es siempre el mismo. Identificación con pensamientos. Identificación con la historia personal. Identificación con el yo que la mente construyó. Suelta esa identificación por un momento y el ego se disuelve. Vuelve a la identificación.
y el ego regresa. Es simple así. La complejidad que la mente crea alrededor del despertar es parte de la estrategia del ego para sobrevivir. Si parece difícil, no lo intentas. Si parece demorado, lo adías. Si parece exclusivo para pocos, desistes. Pero Jesús mostró que es simple, presente, disponible ahora, para cualquiera, dispuesto a mirar hacia donde Él apuntaba, en vez de solo mirar al dedo. El dedo era Él, la dirección era tú, la conciencia que tú ya eres. Jesús vivía en la disolución constante. Tú puedes comenzar con momentos y dejar que esos momentos se expandan naturalmente. Este conocimiento sobre la disolución del ego es algo que pocos enseñan, porque pocos lo entienden. La mayoría habla sobre mejorar el ego, fortalecer el ego, curar el ego. Pero Eckhart Tolle y los grandes maestros hablan sobre algo completamente diferente. Trascender el ego completamente. El Super Thanks allí abajo no es solo apoyo financiero. Y tú eligiendo la presencia en lugar de la historia y honrando la enseñanza que apunta más allá de todas las formas. Cuando le das clic a ese corazón dorado, te unes a aquellos que prefieren despertar a seguir soñando. No eres solo un espectador, eres la conciencia reconociéndose a sí misma. Forma parte de quienes eligen la presencia en lugar del tiempo psicológico. Juntos estamos recordando lo que nunca fue realmente olvidado. Ahora, quiero escucharte. Conseguiste hacer el experimento de observar la conciencia que percibe. Conseguiste encontrar el espacio que no tiene forma. Experimentaste, aunque sea por un segundo, la disolución del yo separado. Cuéntanos en los comentarios tu experiencia, no lo que piensas sobre esto, lo que experimentaste directamente. Escribe presencia si tocaste ese espacio interior. Comenta cuánto tiempo duró, qué pasó con tus pensamientos, cómo se sintió volver a la mente después de estar fuera de ella. Los comentarios son parte de la práctica. Cuando articulas tu experiencia, anclas la presencia en el mundo de la forma. Cuando lees la experiencia de otros, te das cuenta de que esto es real y accesible. El ego en ti quiere mantener esto teórico. La conciencia en ti quiere experimentar. Elige la conciencia. Elige ahora. Y descubre lo que Jesús siempre supo. Que tú nunca fuiste el ego, que tú siempre fuiste la presencia que lo percibe y que esa presencia es libre, siempre lo fue, siempre lo será. Bienvenido a quien realmente eres. El viaje acaba de comenzar, o mejor dicho, el viaje acaba de terminar, porque finalmente llegaste a donde siempre estuviste, en casa, en la presencia, en la conciencia que nunca fue tocada por el ego, incluso cuando parecía completamente cubierta por él. El ego era solo un visitante, tú eras siempre el anfitrión, y el anfitrión nunca se va, incluso cuando olvida que es el anfitrión. Ahora lo recordaste, y recordar es todo lo que era necesario. El ego va a volver a llamar, la mente va a volver a charlar, el tiempo va a volver a jalar, pero ahora ya sabes el camino de vuelta. Y el camino es siempre el mismo. Presencia, ahora, aquí, donde Jesús siempre estuvo, donde tú siempre estuviste sin saberlo.